Ahora, continuando con la parte 2, habíamos quedado en ver el tópico de qué es una alteración hidrotermal, pero habíamos visto todo lo que era un poco las propiedades al microscopio, ¿cierto? Tanto a paralelo cruzado. Una pequeña introducción a lo que es la mineralogía opaca, que después lo vamos a ver en mayor detalle, así que si no entendieron, tranquilos, no se preocupen, ahí vamos a retomarla en mayor medida. Bueno, pero ¿qué estudiamos nosotros en particular con el microscopio? ¿Ya? Nosotros ahora en metalogénesis la idea era que nosotros reconociéramos alteraciones mediante el uso del microscopio. ¿Y, y cómo lo hacemos eso? ¿Se acuerdan que por Yassi, o si lo poco recuerdan, no lo vamos a recordar? Es cierto que nosotros teníamos rocas que nos mostraban distintas texturas, ¿cierto? Literada o selectiva. Y viendo esas distintas texturas también nos demostraban o mostraban distinta mineralogía. Y dependiendo de la mineralogía nosotros decíamos, ah, ok, esta pertenece a una alteración argílica, ah, ok, esto pertenece a una alteración propilítica. En microscopio va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿ya? Nosotros, justamente las propiedades macroscópicas, de manera microscópica, también se observan, ¿ya? Y también vamos a clasificar las alteraciones netamente por la mineralogía, por la asociación mineralógica, ¿ya? Pero, pero ¿qué es una alteración hidrotermal? ¿En qué consiste? ¿Se acuerdan de algo? Aquí tenemos un, un poco unos conceptos que pueden ayudar a la memoria, ¿ya? ¿Se acuerdan un poco? Ah, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que era muy poco lo que se acordaban. Bueno, ¿qué es la alteración hidrotermal? Primero, la alteración hidrotermal se va a formar, ¿ya? Por una interacción entre una roca y un fluido caliente, ¿ya? Y este fluido puede ser líquido, gaseoso o una mezcla de estos dos, como un fluido supercrítico, ¿ya? Entonces, para que se forme una alteración hidrotermal, tenemos que tener en primera instancia una roca. Mineralogía primaria, ¿ya? Esta roca va a interactuar con estos fluidos, ¿ya? Y en esta interacción van a ocurrir eh, van a ocurrir reacciones, ¿ya? Entre la roca y el fluido hidrotermal, ¿ya? Y como va a ser un fluido hidrotermal eh, que va subiendo, ¿cierto?, hacia la superficie, vamos a decir que, o sea, también vamos a considerar que la alteración hidrotermal va a ocurrir un sistema abierto, ¿ya? El sistema va a ser abierto entre la interacción del agua y la roca. No como en el caso del metamorfismo, ya que el metamorfismo, ¿cierto? Era un sistema cerrado, en teoría es un sistema cerrado. La diferencia entre metamorfismo y metasomatismo, que en este caso el metasomatismo es una alteración hidrotermal, es que el metamorfismo era sistema cerrado y ahora la alteración hidrotermal es un sistema abierto, ¿ya? Entonces la interacción entre el agua y roca ocurre en un ambiente, en un sistema abierto, ¿ya? Entonces en esta interacción entre roca y fluido hidrotermal van a ocurrir distintas reacciones, ¿ya? ¿Y por qué se van a ocurrir también estas reacciones? Van a ocurrir también por el desequilibrio químico, ¿ya? Cierto que nosotros sabemos que a cierta profundidad o a ciertas condiciones termodinámicas, hay algunos minerales que se van a formar y otros que no, ¿ya? En este sentido también obedece la alteración hidrotermal a eso, ¿ya? Vamos a tener, este fluido va a tener condiciones hidrotermales dadas, las cuales nos va a permitir una mineralización, ¿ya? Por ejemplo, el fluido hidrotermal que va a formar la alteración potásica, que es de mayor temperatura, ese fluido es de mayor temperatura, a diferencia de la propilítica, que ya es un fluido de menor temperatura, ¿ya? Entonces, esta interacción roca-fluido se va a dar en un sistema abierto, en una interacción agua-roca, en un desequilibrio químico, y esto se da
adición y remoción de elementos químicos. Ya, entonces, esta interacción también va a tener, perdón, el tiempo que le tome esta interacción también va a tener una importancia. Entonces, la interacción entre una roca, mineralogía primaria, con un fluido hidrotermal, que nos va a cambiar la mineralogía, que va a crear nueva mineralogía, debido a procesos, a reacciones por desequilibrio químico, ya eso lo vamos a conocer como alteración hidrotermal y que nos genera una mineralogía secundaria, una mineralogía más estable a estas nuevas condiciones termodinámicas, ya a estas condiciones hidrotermales. Y en la alteración hidrotermal se van a dar cambios, como habíamos dicho, mineralógicos. Ya vamos a cambiar la mineralogía de la roca. Por ejemplo, teníamos una andesita, ¿cierto? Para llegar a estos fluidos hidrotermales, y estos fluidos hidrotermales son tan calientes que, por ejemplo, se van a modificar todos los máficos, ¿ya? Va a alterar todos los máficos y vamos a tener como consecuencia, por ejemplo, que las fibres pasen a ser cloritas, ¿ya? Entonces vamos a tener un cambio mineralógico. En el cambio textural, por ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso de un intrusivo, perdón, que va a tener una textura fanerítica. ¿Qué pasa? Puede venir un fluido hidrotermal que sea tan ácido, eh, tan ácido, que va a destruir completamente la roca y nos va a destruir esa textura. Nos va a generar una nueva textura que se llama pervasiva, ¿ya? Donde toda la roca está alterada y no vamos a poder definir el protolito. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cambio mineralógico y también un cambio textural. Y al que se refiere químico es cierto que nosotros, esta alteración hidrotermal va a dar principalmente por el intercambio de distintos iones, ¿ya? Por ejemplo, va a haber un reemplazo de calcio por potasio en un feldespato, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos son los cambios que hay que tener en mente, y que todos obedecen al final, todos obedecen, ¿cierto?, que obedecen a las condiciones termodinámicas de este fluido, ¿ya? Y el mineralógico, estos cambios mineralógicos y químicos van de la mano. O sea, la expresión, el cambio químico va a tener una expresión en un cambio mineralógico. Y el textural, como ya el ejemplo que vimos, que podemos tener una roca fanerítica, fanítica o porfírica, y puede llegar un fluido y alterarla completamente, y vamos a tener un cambio textural, ¿ya? Eh, ¿y cómo se transportan estos iones? eh, ¿Cómo se transportan estos iones? ¿O cómo se transportan estos iones, ¿cierto? Solubilizados en este fluido. Vamos a tener, o cómo también se transportan estos fluidos. Vamos a tener tres principales transportes. La infiltración, ¿ya? Donde ocurre el mayor transporte es literalmente, el fluido va a ir destruyendo la roca, por presión hidrostática, va a ir fracturando la roca y va a ir avanzando por veta y vetilla o por fracturas, o también infiltración por estructuras ya establecidas como una falla, ¿cierto? Y la infiltración, ¿cierto? Este transporte de fluido es el que ocurre, ese transporte es el más eficiente, y es donde vamos a tener un mayor transporte de iones, ¿ya? También vamos a tener un transporte de difusión, y este es un transporte químico netamente. Este era un comportamiento físico, perdón, era un transporte físico, intercambio físico también. La difusión es un intercambio químico que va a obedecer a la cinética química, ¿ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, cuando un fluido quede estancado, vamos a tener el ejemplo de un intercambio de iones más lento, porque va a obedecer a la difusión química, ¿ya?
Y en ambos procesos, o sea, cuando tenemos una forma de transporte, perdón, netamente de infiltración, donde estos fluidos van avanzando, vamos a tener también un proceso asociado a difusión, donde este fluido va a ir intercambiando iones y va a ir reaccionando con las paredes de la roca, ¿ya? Entonces, en las formas de transporte, podemos tener uno por separado, ¿cierto? Donde tenemos la difusión, donde en algún momento va a llegar a un nivel totalmente impermeable este fluido y ahí ese fluido se va a estancar y la única manera del transporte en ese caso de los iones va a ser por difusión o también por la infiltración donde tenemos este fluido, ¿cierto? Que va avanzando, que va fracturando la roca, que por diferencia de presión va subiendo, va ascendiendo y que a su vez, como este fluido va subiendo, va a ocurrir un transporte ahí de iones. Y también se puede dar el proceso, ambos procesos, ¿ya? ¿Hasta acá claro, chiquillos, o tienen dudas? ¿Dudas, chiquillos? Está claro, está claro. De buena hora. Entonces, habíamos hablado un poco de los factores que controlaban la alteración hidrotermal. Habíamos dicho que netamente era interacción entre una roca, mineralogía primaria, y entre un fluido hidrotermal caliente. Y esta interacción va a generar, una mineralogía secundaria. Pero, ¿qué factores controlan que estas reacciones sean más eficientes o menos eficientes? ¿O qué tan alterada puede haber ser una roca? ¿O qué tanto puede alterar una roca? Esos factores son seis principalmente. Los principales son la temperatura del fluido, la composición del fluido, ¿ya? Esos van a ser los dos principales factores que van a controlar las alteraciones hidrotermales, ¿ya? Eh, Cuando comencemos a hablar, porque después a través de la mineralogía vamos a poder determinar condiciones termodinámicas y composicional a través de las distintas composiciones mineralógicas. Y ahí vamos a hablar de temperatura y composición de fluido porque son las que controlan o las que podemos ver más fácilmente o son los factores que al perturbarlos nosotros vemos una reacción muy evidente, ¿ya? Otros factores que van a jugar van a ser la permeabilidad, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lava donde esta lava es completamente impermeable, estos fluidos no van a entrar como este paquete de una lava impermeable y no se va a alterar. Por ejemplo, si tenemos un nivel hacia abajo de esta lava, un nivel de arenisca, que un nivel que son rocas más permeables, y hacia arriba vamos a tener una lava, por ejemplo, podemos tener el caso de que la arenisca esté totalmente alterada y que la lava no esté tan alterada, y eso netamente por diferencia de permeabilidad, ¿ya? Eh, Otro factor importante es la relación entre la interacción del agua y de la roca, ¿ya? La relación es como relación tanto en superficie, cuánta superficie va a reaccionar con el agua. Por ejemplo, si es una superficie muy pequeña, en general la alteración va a estar asociada solamente al contacto que va a tener en esa superficie. Entonces, si tenemos una superficie de mayor contacto, vamos a tener mayor alteración, ¿ya? Y qué tanto tiempo esté interactuando el agua con la roca también va a tener incidencia. La composición de la roca también también va a ser importante. Por ejemplo, los skarn. Los skarn vamos a tener depósitos importantes de minerales de, que pueden ser explotables, de mineralogía metálica, y es simplemente como por su composición, la composición de la roca. Los scans, ¿cierto? Tienen gran cantidad de carbonatos y estos carbonatos se van a formar, ¿cierto? En un ambiente reductor. Entonces, cuando vengan estos fluidos,
que van a tener, ¿cierto? Estos metales en composición, van a llegar a esta roca y van a precipitar porque la composición de la roca va a generar un ambiente reductor, ¿ya? Y otro factor que va a controlar es la presión. Sabemos que la presión nos ayuda a precipitar o a disolver ciertos minerales. ¿Ya? Estos son los 6 factores principales que van a controlar la alteración hidrotermal, qué tan eficiente sea esta alteración y el grado de pervasividad, ¿ya? O qué tan penetrativo fue la alteración, va a depender de estos 6 factores, pero principalmente de estos dos, de la temperatura y de la composición del fluido, que es el pH, ¿ya? Entonces acá entran otros conceptos, que es, por ejemplo, la roca caja, ¿ya? La roca caja es la roca en la que hospeda la alteración. Ya en este caso sería como la roca caja sería la que nos da la mineralogía primaria, ¿ya? Y nosotros sabemos, más o menos por la serie de Bowen, ¿cierto? Donde vamos a tener los olivinos, los piroxenos, las fíbulas y así sucesivamente. Esa serie nos va a dar también una idea de cómo van a reaccionar o cómo van a desestabilizarse los minerales en condiciones más supérgenas. Entonces, por ejemplo, la roca caja, que es susceptible a la alteración, ¿cierto? Porque es la mineralogía primaria, la que va a ser expuesta a estos fluidos, es susceptible a la alteración, ¿ya? ¿Y por qué es susceptible? Porque vamos a tener minerales que se van a alterar primero y otros después, ¿ya? Va a existir un orden relativo. Lo que primero se va a alterar en una roca es el vidrio. Lo primero, lo primero, lo primero. Esto es lo más débil, ¿ya? Esto es lo primero que se altera. Y el orden relativo, ¿ya? Olivino, magnetita, iberestena, hornblenda, biotita, plagioclasa, ¿ya? Va a seguir como el orden de la serie de Bowen, pero al revés. Y, ¿cierto? Ya tenemos la roca caja, que es donde se va a hospedar la alteración, y, y esto va a tener como un resultado, ¿ya? ¿Y qué resultado vamos a tener? La roca alterada, la alteración hidrotermal. Entonces nosotros vamos a poder, esta alteración, vamos a poder clasificarla, ¿ya? Vamos a poder ordenarla, como a nosotros los geólogos nos gusta clasificar las cosas y ordenar las cosas. La roca alterada lo vamos a poder asociar con la mineralogía, ya vamos a decir, tiene estos minerales, entonces va a ser este tipo de alteración, ¿ya? Entonces, como dice, la asociación mineralógica es un conjunto de minerales que reflejan las condiciones físico-químicas, es decir, a las condiciones donde estos minerales se volvieron estables, por algo precipitan. ¿Ya? Y además, en una roca alterada, en una alteración hidrotermal, vamos a tener el grado de pervasividad, perdón, que es el grado de alteración y o qué grado en qué grado penetró esta alteración en la roca, ¿ya? Eh, por eso nosotros decimos una alteración altamente pervasiva, poco pervasiva. A eso es lo que se refiere estos términos. ¿Ya? ¿Y qué procesos están involucrados cuando está ocurriendo la alteración hidrotermal? Eh, los procesos que van a estar involucrados es, literalmente vamos a tener el crecimiento de nuevos cristales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener una vetilla, y desde el fluido van a comenzar a cristalizar, no sé, distintos cristales, ¿ya? Este es un ejemplo de una vetilla, ¿ya? Ya, imagínense que ya de las paredes comienza a cristalizar nuevos cristales, ¿ya? Eh, También otro proceso que vamos a tener durante las alteraciones hidrotermales es que vamos a tener la existencia del reemplazo o del metasomatismo de mineral. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener una plagioclasa que va a ser alterada por sericita. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener al microscopio, vamos a observar a veces tablas con como muchos granitos,
y colores de interferencia altos. Entonces, ahí uno observa que la plagioclasa fue totalmente reemplazada por minerales de alteración, ¿ya? Entonces, tenemos el crecimiento de cristales, tenemos el reemplazo de cristales, ¿ya? También tenemos el proceso de disolución y precipitación de nuevos minerales, ¿ya? Y uno de los procesos eh, que nosotros vemos y que es súper eficiente para el enriquecimiento secundario es la lixiviación, ¿ya? Y que la lixiviación es un proceso donde, ¿cierto? Un fluido muy ácido va a, va a eh, deshacer toda la mineralogía, va a destruir completamente la roca porque este fluido es muy ácido, ¿ya? Entonces va a diluir, va a ocurrir un proceso de disolución, ¿ya? Y ocurre sin reemplazo, ¿ya? Como este fluido es muy ácido, se lleva todos los iones, ¿cierto? Entonces va a haber una destrucción de la mineralogía, ¿ya? Y eso es lo que ocurre en la lixiviación, en el proceso de enriquecimiento secundario, ¿ya? Y también, ¿cierto? Va a ocurrir también depositación, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? En el enriquecimiento secundario, ¿cierto? Va a ocurrir en la capa, vamos a tener la lixiviación, donde vamos a destruir toda la mineralogía, este fluido que es ácido va a ir percolando, ¿cierto? Va a ir produciendo este proceso de lixiviación. En algún momento este fluido va a llegar a una mineralogía que va a neutralizar este fluido muy ácido, y al neutralizarla va a depositar algunos minerales. Y el ejemplo que tenemos de esto de depositación es la parte de óxidos, en la parte de enriquecimiento secundario, donde en esta parte tenemos la precipitación de óxidos de cobre. ¿Y por qué se precipitan estos óxidos de cobre? Netamente por procesos de neutralización de este fluido ácido de la lixiviación, ¿ya? Y cierto, si este fluido sigue percolando y llega hasta un nivel freático, ahí las condiciones termodinámicas cambian totalmente, ahí cambia un ambiente totalmente reductor y vamos a tener la depositación de sulfuros secundarios, ¿ya? Entonces, todo ese proceso del enriquecimiento secundario, el proceso que ocurre ahí es un proceso de disolución y precipitación, ¿ya? Otro de los procesos involucrados en la alteración es lo esperable, en las reacciones de intercambio iónico, ¿ya? Ejemplo, vamos a tener intercambio de magnesio por calcio, de sodio por potasio, ¿ya? Y un ejemplo claro es, tenemos un feldespato potásico, ¿cierto? Donde vamos a tener, perdón, un feldespato alcalino, un feldespato un poco primitivo, ¿cierto? Van a llegar estos fluidos y este feldespato que era más primitivo va a cambiar, perdón, este fluido va a venir cargado de potasio, va a haber un intercambio iónico, ya el potasio va a quedar dentro de esta nueva plagioclasa y vamos a tener la formación de, por ejemplo, albita. Y la albita es un feldespato que está asociado a la alteración propilítica. ¿Ya? Entonces, es un proceso que está involucrado en reacciones de intercambio, ¿ya? Donde vamos a tener este intercambio iónico y vamos a tener la formación de nuevos minerales, ¿ya? Otro ejemplo importante es la hidrólisis, ¿ya? Donde vamos a tener intercambio de cationes de potasio, de sodio, de calcio por hidrógeno, ¿ya? Y el proceso de hidrólisis va a generar que el pH aumente, ¿ya? Por eso en los fluidos hidrotermales, en el modelo de un pórfido, por ejemplo, en el modelo de alteración, estos fluidos que van a ser neutroalcalinos van a ir siendo, ¿cierto? Ascendiendo, van a ir ocurriendo el proceso de hidrólisis, va a ir viendo un intercambio, ¿cierto? De hidrógeno por los iones nombrados, vamos a ir sacando estos iones y este fluido se va
progresivamente volviendo más ácido. Em, y todos estos procesos que están involucrados van a ser controlados tanto por la actividad, la presión, la fugacidad y la concentración. Es decir, todos estos procesos involucrados van a tener una importante relación una, o a las propiedades termodinámicas, ¿ya? Una Pero, consulta, dijiste ¿sí? que el fluido se vuelve más ácido. En un modelo de las alteraciones, claro, ese fluido se va volviendo más ácido, ¿ya? Pero se va empobreciendo de hidrógeno, ¿no? Sí, po. Ah, perdón. Como se van produciendo hidrógeno, el, el, perdón. Este proceso ocurre cuando tenemos el enriquecimiento secundario, ¿ya? Este fluido comienza, perdón, me equivoqué. Eh, Olvidé lo que dije, el proceso es el contrario. ¿Cómo vamos a tener en un enriquecimiento secundario? Vamos a tener un proceso de hidrólisis, ya donde vamos a ir lixiviando ya todo el asunto. A medida que nosotros vamos a ir avanzando este fluido, se va a ir empobreciendo de nitrógeno, ¿ya? Por algo el pH aumenta, por eso se va neutralizando, ¿ya? En el proceso de enriquecimiento secundario. En el perfil de alteración ocurre lo contrario, ¿ya? El pH aumenta porque el fluido se va enriqueciendo en hidrógeno, ¿ya? Ah, vale, vale, vale. Sí, buena acotación, Salvador. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿O se confundieron con lo que dije? ¿Lo puedo explicar de nuevo? ¿Chiquillos? ¿O continúo? Sí, dale no. Ya. Y ahí como ya habíamos hablado un poco, y habíamos posado un poco, las alteraciones hidrotermales las clasificamos, ¿cierto? Y las vamos a poder clasificar de tres maneras. Por el mineral más abundante, ¿ya? Por ejemplo, eh, em, si nosotros vemos una alteración donde la roca es dura y partimos la roca y hay puro cuarzo y vemos vetillas de cuarzo y todo el tema, nosotros ahí estaríamos hablando de una silicificación, ¿ya? Donde el mineral más abundante de toda la alteración es el silicio. O una sericitización de las plagioclasas, por ejemplo, o una cloritización, ya. A eso se refiere silicificación. O sea, la clasificación que le podemos dar a la alteración del mar es con qué mineral más abundante está representado de la alteración, ¿ya? Em, esta clasificación nos puede ayudar como de manera muy general, ¿ya? No es lo recomendado, pero nos ayuda para entender de manera general qué está ocurriendo o qué procesos están ocurriendo, ¿ya? Otra manera de clasificar las alteraciones hidrotermales es por cambio químico dominante, ¿ya? Por ejemplo, nosotros decimos, ocurre principalmente un metasomatismo donde hay intercambio por ejemplo, potasio y sodio por aluminio en los feldespato potásicos, entonces vamos a tener la formación de sericitas, ¿ya? A eso se refiere con cambio químico dominante, ¿ya? Pero el problema de esto es que el cambio químico dominante lo vemos individualmente por mineral, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la alteración no es que participe un mineral, sino que participan muchos minerales. Entonces esta clasificación también nos puede generar ciertos errores. La clasificación más aceptada, ¿cierto? La que nos ayuda a ver fácilmente por ejemplo, condiciones termodinámicas de temperatura y presión, es
una clasificación que depende de la asociación mineralógica, ¿ya? Y la clasificación que nosotros usamos es la de Corbett y Leach de 1988, ¿ya? Eh, y esa clasificación de Corbett y Leach es por asociación mineralógica, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es más fácil y más intuitivo clasificarlo por asociación mineralógica? Es por como vemos una asociación de minerales, nosotros vamos a poder acotar las condiciones termodinámicas, ¿ya? Y también nos va a dar evidencia de la composición del fluido, ¿ya? Y esta es la clasificación hidrotermal que nosotros vamos a usar, que es la de Corbett-Illich, donde vamos a tener, eh, ¿cierto? Este es un cuadro donde vamos a tener zonas de asociación mineralógica, ¿ya? ¿Ya? Por eso están los colores, por eso se observa así. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a ver lo que vamos a ver en un rato más son la alteración potásica, ¿ya? Y la alteración potásica está delimitada a este cuadrito de acá, ¿ya? Entonces, por eso nos ayuda y antes de un poco avanzar, lo importante de esta clasificación es que nos da, ¿cierto? Profundidad, o menos a qué grupo mineralógico, ¿cierto? Está siendo principalmente, o qué grupo mineralógico está participando principalmente en la alteración, o menos qué temperatura, ¿cierto? Acá vamos a tener las mayores temperaturas, y el pH, ¿cierto? De donde vamos a pasar de un ambiente neutro alcalino a un ambiente completamente ácido, ¿ya? Acá está la leyenda ¿cierto? De los distintos colores y de la distinta simbología. eh, y ahí están todo estas, todo esto, toda esta tabla está dividida por alteraciones hidrotermales, pero clasificadas también a su vez por la asociación mineralógica, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos, en un ratito más vamos a ver la alteración potásica, donde vamos a tener biotita, actinidita, feldespato, ¿ya? A eso es lo que hace referencia Corbett, ¿ya? Y acá un poco evidenciando el cuadro de Corbett, vamos a tener estas alteraciones principales, estas alteraciones hidrotermales principales. La potásica, la cuarzo-sericita, que es la fílica, la propilítica, la argílica, que viene, por ejemplo, la intermedia, y la argílica avanzada. Con respecto a lo que hemos hablado un poco, las alteraciones van a tener eh, características, ¿ya? Y una de las características es la intensidad, ¿ya? Y la intensidad es como qué porcentaje de la roca fue alterada, ¿ya? Al final el grado es el grado de alteración. Y nosotros ya hablamos de una intensidad débil o poco pervasiva si solo afecta a algunos minerales de la roca, pervasiva si esta alteración se da en gran parte de la roca, y selectiva es que la alteración preferentemente altera a un grupo de minerales, ¿ya? Por ejemplo, a veces vamos a tener alteraciones donde solamente los anfíboles se vieron afectados y todos los otros minerales de la roca no, ¿ya? Otros términos importantes que ocupamos en las alteraciones hidrotermales es la textura obliterada, es cuando nosotros no reconocemos la textura original de la roca, ¿ya? Por ejemplo, en el norte tenemos un yacimiento minero que se llaman los estratoligados, ¿ya? A veces los estratoligados nosotros podemos reconocer el protolito y decir, esto son óxidos de cobre que están hospedados en rocas andesíticas, porfíricas, que tienen vesícula, ¿ya? A veces esa descripción no vamos a poder hacer, vamos a decir la mineralización está hospedada en una roca totalmente obliterada. No pudimos reconocer el protolito. El boxwork
otro término es, el boxword es una gran cantidad de cavidades, ¿ya? El boxword tiene asociado lo que es el cuarzo bully o el cuarzo oqueroso. No sé si se acuerdan de eso. Oye, van a quedar 2 minutos de reunión. Chan. Chan, chan. A ver, ¿qué más me queda? ¿Otro break? ¿O dejamos la clase hasta acá? Es que creo que ellos tienen clase a las 4:15, por favor, confírmenme. No sé. Sí, tenemos clase. Sí. Ya. Vamos a terminar un poco esto y lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Vale. Ya, boxboard, eso es la presencia de cavidades. Ya, el boxboard tiene que ver con el cuarzo queroso, el boogie silica. El stockboard, ya, es enrajeado de vetillas. Ya, nosotros vamos a ver muchas vetillas, ya, y en distintas direcciones. Eso es un boxboard, cuando tenemos muchas vetillas en muchas direcciones. Y otros, entonces, textura obliterada, ¿cierto? Boxboard, que hace referencia a una roca que presenta muchas cavidades. El stockboard es una roca que va a presentar muchas vetillas y en muchas direcciones. Y vamos a tener estilos de mineralización. Vamos, los clásicos, en pátila, en masivo, diseminado, en agregados columnares, o rellenando espacios como vetas, vetillas o amígdalas, ¿ya? Bueno, chiquillos, dejémoslo hasta acá y lo retomamos la próxima semana con más o menos de dónde vienen estos fluidos, el modelo genético y la primera alteración. ¿Ya? Vale, gracias. Ya, Ok, chiquillos. chaito. Gracias. Que tengan un buen Adiós. día. Chau, Cuídense. chau. Que tengan buena semana.